Me avisan cuando ven, por favor, las diapositivas. Bueno, las primeras clases fueron de qué es la geriatría, porque uno tiene que hacer una valoración un poco más especial en el adulto mayor. Y esa valoración se llama valoración geriátrica integral. Ok, esta valoración geriátrica integral es un proceso de diagnóstico interdisciplinario donde se cuantifica qué problemas tiene el adulto mayor, cuáles son sus capacidades, se planifica un tratamiento y se hace un seguimiento continuo, ¿ok? Los objetivos de la valoración geriátrica integral son, sobre todo, la funcionalidad, mantener la funcionalidad del adulto mayor. Esta funcionalidad, sobre todo, radica en la funcionalidad motora y cognitiva, ¿ok? La capacidad de poder decidir eh, por su, digamos, su salud, de poder seguir su día a día, etc. Y sobre todo también esto hace que mejore, evidentemente, la calidad de vida del adulto mayor. La valoración geriátrica integral lo que hace también es conocer qué tiene el paciente, los recursos que tiene y cómo es su entorno, ¿sí? Cómo se maneja, si tiene apoyo familiar, si vive solo, si tiene amigos, si no tiene amigos, si está viudo, etc. Lo que hace es situar entonces al paciente a nivel médico y social mucho más adecuado a las necesidades, evitando siempre que sea en lo posible, ¿sí? Que ese paciente pierda la dependencia. Ah, de esta manera, ya como en la clase pasada les había mostrado con varios estudios, con la literatura, que esta valoración geriátrica reduce el número de ingresos en el hospital, reduce el número de ingresos en las instituciones geriátricas, asilos, en las residencias de adultos mayores, y esto hace que también disminuya la mortalidad en ellos. Este sistema es integral, así como bien lo dice, pues abarca, como le dije, la gran rueda clínica, funcional, mental y social, identificando los problemas, identificando las capacidades en estos 4 aspectos, ¿sí? En los 4 aspectos de el área del paciente, ¿sí? 4 aspectos de la salud sumamente importantes. Establece un plan de cuidado en estas 4 áreas, ¿sí? Desarrolla un seguimiento primero a mediano plazo y luego a corto y a largo plazo, ¿sí? Sobre todo aquí lo importante son las reevaluaciones periódicas e ir, digamos, puliendo ese plan que inicialmente habíamos propuesto para este adulto mayor. Entonces hablamos de las 4 áreas que están integradas, ¿sí? No solamente nos enfocamos en la parte médica, ¿sí? No en la parte de la enfermedad. Nos tenemos que ocupar de la funcionalidad de ese paciente, de su entorno sociofamiliar y también de su estado emocional, el estado, el humor, el estado emocional sumamente importante. Bueno, los componentes, como les dije, en cuanto a una valoración clínica, buscamos y enumeramos todas las enfermedades que tiene, ¿sí? Todas las enfermedades. Se enumera desde el inicio del tratamiento. Una hipertensión, por ejemplo, desde los cuántos años inició, si inició antes de los 50 años o después de los 50 años, porque eso tiene también mucha importancia. ¿Cuáles fueron los medicamentos que inicialmente se había probado con el paciente? Si tenía enalapril, si se le cambió a losartán y por qué se le cambió a losartán. Si el losartán se le volvió a cambiar por un telmisartán y por qué se volvió a cambiar por un telmisartán, etcétera. Y esas son las repercusiones de esa hipertensión, ¿sí? Que en ese momento tiene el paciente, las complicaciones y qué posibilidades terapéuticas nosotros le podemos ofrecer a este paciente o que eh, ya venía medicado o ya venía tratado. Hay que evaluar la presencia de los síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son varios que después les voy a ir enumerando y les voy a contar.
La valoración funcional aquí es sumamente importante. Este también yo había hablado en la primera clase de las actividades básicas o actividades de la vida diaria, con estos que se sintetiza con estos acrónimos, actividades de la vida diaria. El grado de autonomía de ejecución de algo funcional es la actividad de la vida diaria, lo que nosotros hacemos cuando nos levantamos, nos vamos al baño, nos higienizamos, nos lavamos los dientes, desayunamos, preparamos el desayuno, nos peinamos, nos vestimos, somos capaces de abrocharnos la camisa, de cerrarnos de cerrar el cierre, preparar el bolso, prepararnos la comida. Esas son actividades autónomas, actividades de la vida diaria. En la valoración mental, como les dije, es un capítulo muy interesante en donde hay que hacer prevención, hay que detectarlo estos estados cognitivos y emocionales de una manera precoz para evitar las complicaciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el estado cognitivo, lo que mayormente buscamos ya en el adulto mayor de 80, 70 años, son el depistaje de las demencias, ¿sí? El depistaje de las demencias, las alteraciones de los estados cognitivos, porque las demencias producen muchísimas alteraciones en el grado de autonomía. Bueno, en la parte emocional, el depistaje de la ansiedad, de la depresión o de otros trastornos, ¿sí? Que de repente nos sale alterado con alguno de los screening que utilizamos en la BGI. La valoración social, en la relación con su medio ambiente, con su entorno, ¿sí? Se detecta situaciones ambientales que pueden llevar a la fragilidad a este paciente. El que viva solo, el que viva aislado, el que no quiera salir, etc. Y entonces, las principales características de la valoración clínica radican entonces en que nuestros pacientes son pluripatológicos. Es muy no raro, pero sería lo ideal, ¿sí? Que el adulto mayor llegue a los 70, 80, 90 años con una sola patología, pero esa no es nuestra realidad hoy día. El paciente tiene muchas patologías encima. La clínica es muy atípica, a veces muy inespecífica, ¿sí? Al ser pluripatológico también le duele por todos lados y le duele todo el cuerpo, ¿sí? Le duele la espalda, la cadera, las piernas, las rodillas. Los cambios morfológicos y funcionales van de la mano de estas enfermedades y cómo van repercutiendo en su funcionalidad mental y social. También hay que saber que todas las características, o sea, la presentación de una enfermedad en el adulto mayor tiene muy lenta en recuperación si es que no tenía una reserva funcional bastante adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Si ya no venía con una rutina de actividades físicas, ¿sí? Con una rutina de una alimentación balanceada, controlada por nutricionistas. Entonces, si ya no tenía un seguimiento por los otros profesionales, ¿sí? La recuperación es mucho más lenta. Tiene la necesidad de mayor rehabilitación, tiene también susceptibilidades a las negligencias, a las iatrogenias, ¿sí? Esto sobre todo al ser pluripatológicos también están polimedicados y a veces los síntomas que presentan los adultos mayores son más de la interacción entre los distintos fármacos, ¿sí? Eh, Mayor frecuencia y gravedad de complicaciones, pero generalmente es por los fármacos. La historia clínica siempre debe tener en cuenta todos los déficits auditivos que tienen los adultos mayores. Los déficits auditivos, si son bilaterales, desde los cuántos años empezó a tener déficits auditivos, si está utilizando audífonos, ¿sí? Si es evaluado regularmente por el otorrino y si el otorrino le derivó a un fonoaudiólogo o si el fonoaudiólogo no le puede resolver ese trastorno auditivo, entonces entra en una, digamos, en una rehabilitación, ¿sí? Vestibular, en una rehabilitación
digamos, auditiva, todas esas alteraciones deben detectarse de manera precoz, ¿sí? También debe constar en la historia clínica las alteraciones de la comprensión, la dificultad de la expresión, las afasias, las disartrias o cualquier alteración cognitiva que puedan detectar. Es imprescindible que esté presente la familia para completar esta información, ¿sí? La familia, y si no hay familia, un cuidador o alguien cercano al paciente. Hay que facilitar la comunicación y la confianza. ¿De qué manera? Nos tenemos que poner en el lugar de ese paciente. Si el paciente tiene otro idioma, si no nos podemos comunicar con nuestro idioma o con el idioma del paciente, buscar a alguien que nos pueda ayudar en esa comunicación. Buscar, digamos, alternativas si el paciente, por ejemplo, no está escuchando, pero tiene una buena visión. Existen técnicas de evaluación visual con algunas técnicas de tarjetas, de colores, de figuras, que facilita un poco la comunicación del paciente con el médico. Hay que ganarse la confianza del paciente en primer lugar, en un entorno de evaluación, debe ser silencioso, una iluminación adecuada. Hay que mantener un idioma, digamos, una terminología que él pueda comprender. No utilizar muchos términos técnicos. Debe también figurar todas las patologías personales del paciente, con frecuencia las que no existen un síntoma guía o principal en ellos, ¿sí? Abarcan muchos síntomas, como les dije, se quejan de dolores musculares, dolores de cabeza o dolor de brazo, de hombro, de espalda. Hay que intentar ir por órganos y por sistemas e ir interrogando al paciente porque de repente ellos se van a olvidar de algunos puntos importantes, ¿sí? Frecuentemente hay cuadros confusionales que se pueden confundir, vaya la redundancia, ¿sí? Síndromes confusionales que el paciente, la familia interpreta que es algo agudo, pero sin embargo ya tenía este cuadro confusional hace un año, hace 6 meses, hace 3 meses. Entonces, la sintomatología en cuanto al tiempo es muy importante, sobre todo en las alteraciones mentales. Si es algo agudo, buscamos siempre una afección orgánica, una alteración hidroelectrolítica, deshidratación, hipoglicemias, etc. Cuando es algo agudo, siempre hablamos de 1 a 2 semanas. También la anamnesis por aparatos, como les dije, deben constar en el historial médico si el paciente ve, si tiene glaucoma, si fue operado de glaucoma, si tiene cataratas, si fue operado de cataratas, si utiliza anteojos. La audición, la misma cosa. A nivel cardiovascular, hay que preguntar todo lo que ya preguntan en medicina interna, es exactamente lo mismo. A nivel gastrointestinal, si tiene problemas para la deglución, de líquidos o de sólidos o de ambos, si se atraganta, si tose cuando toma agua, si hay frecuentemente atragantamientos, y ojo con esto porque es demasiado frecuente en pacientes que están debutando o con un diagnóstico ya tardío de demencia, ¿sí? Los trastornos deglutorios en pacientes con demencia es muy frecuente y ya se ven al final de la evolución de esa enfermedad. El dolor en el epigastrio es muy importante también detectar porque de repente un dolor en el epigastrio no es específicamente el estómago, de repente está haciendo un IAM el paciente, ¿sí? Un IAM bien, digamos, que irradia a espalda, que es bastante característico, ¿sí? Las pirosis, que sí están relacionadas con gastrointestinales, si tiene regurgitaciones, si el paciente duerme con 2 almohadas, 3 almohadas. ¿Y por qué duerme? Porque tiene reflujo, si tiene, cómo es el ritmo de deposiciones, si se va todos los días, cómo es la consistencia de esa deposición, eso es demasiado importante. Yo no sé si ustedes recordarán los índices de Bristol, que es el índice del aspecto de las deposiciones, ¿sí? Eh, es muy importante el ritmo deposicional en ellos. Generalmente se recomienda que cada 36 horas tengan un ritmo de deposición.
y debe ser un Bristol 2, 3 más o menos. El color y la consistencia de las heces también es importante que puedan describir. A nivel genitourinario, preguntar por las poliaciurias, por las disurias, porque la frecuencia miccional generalmente a la noche es donde más se despiertan. Hay que indagar bien si esta es verdaderamente una frecuencia miccional o se despiertan y van nomás al baño y no hacen nada. Las hematurias en las mujeres, por ejemplo, es importante los prolapsos, los exudados vaginales, los nódulos en las mamas, sobre todo ya cuando eh, están entre los 80 y 90 años, hay que palpar la mama, porque de repente un nódulo, recuerdo muy bien un caso de una paciente que eh, ya la vi en el hospital, y ella nunca había contado a su familia que se había caído, se lastimó la mama y calladita se vuelve a levantar. Luego, años después, eh, ella hace un cáncer de mama, sí, ya tenía un nódulo que estaba carcomiendo, digamos, la glándula mamaria. Lamentablemente se llegó tarde en esa paciente, sí. O sea que es importante preguntar y digamos, observar y examinar a la paciente con mucho pudor, pidiéndole permiso, ¿sí? Explicándole lo que vamos a hacer. Es muy importante la comunicación, sobre todo en las mujeres, ¿sí? En las mujeres adultas. En el músculo esquelético hay varias maneras de observar si este músculo esquelético, cómo está, si tiene alguna fractura reciente, si se ha caído, por qué se ha caído, se tropezó, no se tropezó, tuvo un mareo, etcétera. Si hay dolores en las grandes articulaciones, en las pequeñas articulaciones, visualizar manchas, ¿sí? Dolores en la región dorsal, si tiene rigidez y si la rigidez es a la mañana o generalmente se vuelve a la tarde, etc. A nivel neurológico, si tuvo pérdida de conciencia alguna vez, y aquí vamos de nuevo con los mareos, las alteraciones de la función cognitiva y un déficit motor. En la parte endocrinológica, preguntar sobre las palpitaciones, si tiene porque esto va mucho de la mano con trastornos tiroides, la diuresis, ¿sí? Si tiene mucha sed, si se levanta a la noche a tomar agua, si tiene mucho frío, si tuvo cambios de peso, ¿sí? Es muy frecuente. El paciente adulto mayor con alteraciones de las tiroides es demasiado frecuente, sobre todo en estado hipotiroideo, ¿sí? Generalmente también a nivel general, observar el aspecto general del paciente. Y aquí va la evaluación de la subjetividad, ¿ok? ¿Cómo se siente él? La exploración física, esto es todo lo que se hace en clínica médica, evaluar la temperatura. Deben saber que en los adultos mayores la hipotermia es mucho más frecuente que la fiebre, por ejemplo. La fiebre ya denota una mayor gravedad en el adulto mayor. Los estados de temperatura de la hipotermia es lo que más se presenta en ellos. A nivel de la presión arterial, lo que hay, el signo de Ohler es muy frecuente porque hay rigidez en la pared arterial y simulan una pseudohipertensión. Pacientes que no tenían presión alta, nunca tomaron medicación antihipertensiva, hay que cambiar de posición a ese paciente, hay que tomarle la presión en decúbito y luego parado, ¿sí? Para determinar si hay una hipotensión ortostática, que es también muy frecuente en los adultos mayores. No, la frecuencia cardíaca no tiene mucha significación, pues lo que más tenemos que buscar son las arritmias, ¿sí? Las arritmias, digamos, las frecuencias cardíacas bajas, que a veces son farmacológicas, el uso crónico de beta bloqueantes puede producir una bradicardia, ¿sí? Una bradicardia sinusal. Las insuficiencias cardíacas también son muy frecuentes. La disfunción diastólica es una entidad muy frecuente en el adulto mayor. Los bloqueos y los síncopes también.
A nivel respiratorio es valioso, pues cuando está por encima de 25 por minuto nos orienta mucho a infecciones respiratorias, ¿sí? Puede tener un IAN o un embolismo pulmonar. Estas tres entidades se deben acordar en adultos mayores con frecuencia respiratoria mayor a 25. Bueno, cuando hablamos de la función de la percepción, la audición hay que hablarle con una voz. El test de susurro es hablarle lentamente. Luego hay que frotar los dedos cerca del oído y esas son las dos pruebas perceptivas que podemos hacer en ellos. A nivel de la visión, le mostramos algunas letras y que lea, o las tarjetas de Jaeger, que son también evaluaciones perceptivas de la visión. Bueno, en la parte farmacológica hay que documentar todo, absolutamente todos los medicamentos que consumen. Los que consumen, los recetados y lo que va y compra de la farmacia sin receta. Eso es sumamente importante. Hay que documentar todo, 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 todo. ¿Cuánto toma de medicación? ¿Cuánto toma de alprazolam? ¿Cuánto toma de clonazepam? ¿Cuánto toma de, digamos, bromazepam? Ya les dije, alprazolam. Bueno, las benzodiazepinas, los opiáceos, que son muy frecuentes ver en la lista de medicación que consumen los adultos mayores. Y existen unas escalas del uso inapropiado que se llaman criterios de Beer y criterios de Stop y Start, que son criterios de uso inapropiados en adultos mayores de fármacos, que en el transcurso de las clases vamos a ir viendo. Sobre todo, desde ya les digo que las benzodiazepinas son las enemigas número 1 de los adultos mayores. Son las principales causantes de trastornos cognitivos, trastornos de memoria, caídas, fracturas, etc. Así que funcionan a corto plazo, pero esto hay que cambiarlo luego de menos de 4 semanas. ¿Ok? Entonces, las benzodiazepinas son las más adoradas por los adultos mayores, pero las que más perjudican a largo plazo. Evaluar todas estas, el RAM, ¿verdad? Que son las interacciones medicamentosas. El objetivo entonces es cualificar y cuantificar todas las enfermedades sintomáticas, identificar las que no se conocían, ¿sí? Evaluar cómo afecta la función y decidir y planificar la intervención más adecuada. Entonces, lo primero que uno hace entonces es hacer una lista de todas las patologías del adulto mayor y de los fármacos que está teniendo, ¿sí? E ir relacionando esos síntomas con los fármacos. Por eso es demasiado importante que conozcan las interacciones de los fármacos. Y hay algunos fármacos que sí o sí van a encontrar en la lista de los adultos mayores. Y una cosa que tienen que saber también es que polifarmacia se considera cuando el paciente tiene mayor o igual a 3 fármacos. Esa es una definición de la OMS. Imagínense, polifarmacia a partir de 3 o más fármacos se considera polifarmacia. Y generalmente el adulto mayor consume 10 fármacos, entre 8 y 10 fármacos. Pónganse a contar los fármacos de sus pacientes y fija que van a llegar alrededor de 10 a 12, ¿sí? ¿Cómo hacemos la valoración funcional? Bueno, esta es un esquema muy, digamos, corto, fácil de entender, donde ustedes me van a decir que esta valoración funcional nosotros valoramos en una actividad de un proceso de uno mismo, ¿sí? Acá, esto es lo que yo les decía, sobre las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales, ¿sí? La función física, ¿sí? Evalúan estas dos actividades. La funcional mental, la función mental, ¿sí? El psicosocial, el entorno y otras actividades lo valoramos con la función social, que también tienen unas escalas. Bueno, el deterioro de esta capacidad funcional es un fenómeno muy frecuente que está asociado a la edad. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en la clase pasada qué es lo que sucede con el aparato, con el sistema de órganos cuando vamos envejeciendo, ¿sí? ¿Y qué sucede con una enfermedad aguda? Una enfermedad aguda
se puede presentar como un declive brusco de esta capacidad funcional, ¿sí? Algo agudo, brusco, que lo deje totalmente hipoactivo, dormido, sin responder. A ver, un segundito. Perdón. Bueno. Un cambio en el estado de la capacidad funcional es entonces indicador más sensible para identificar una nueva enfermedad. O sea que el paciente que era bastante autónomo, de repente por un cuadro agudo, sí hay un declive brusco de su capacidad funcional. Los ancianos, los adultos mayores, tienen una capacidad funcional que es vulnerable. Cualquier proceso infeccioso, ya sea una infección pulmonar, una neumonitis, una broncoaspiración, una infección urinaria, una insuficiencia cardíaca, puede presentarse como un deterioro de este estado funcional, ¿sí? De esta capacidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? De la capacidad de realizar lo básico de la vida diaria. Entonces, existen algunas pruebitas sobre cómo valoramos esta capacidad funcional. Esto es algo sumamente sencillo que ustedes pueden realizar, que nosotros los geriatras hacemos en el consultorio. Es algo muy rápido donde ya podemos detectar la capacidad del paciente que pueda levantarse de una silla. El paciente que ingresa al consultorio e ingresa con una velocidad de la marcha enlentecida, ya podemos detectar que está prefrágil, ¿sí? Si ya no puede ni siquiera levantarse de esa silla en la sala de espera, ya podemos inferir que está en estado prefragilidad, ¿sí? La performance de ese paciente está en declive, por eso muestra como una escalera, ¿sí? Es como una escalera. Entonces, las actividades instrumentales, que son las actividades que conectan con el entorno, que conectan con el mundo, con su parte social, el utilizar el teléfono celular, el utilizar un medio de transporte, el manejar un auto, el manejar su dinero, manejar su medicación, ¿sí? El socializar es algo instrumental. Vivir solo, por ejemplo, ¿verdad? Es una cosa que se considera dentro de las escalas de actividades instrumentales. Y las actividades de autocuidado que son las básicas, ¿sí? Si uno va bajando esta escalera, se está volviendo cada vez más dependiente, ¿sí? Estamos totalmente de dependencia, ¿sí? El paciente ya perdió su capacidad de autocuidado, ya está llegando a la fase de dependencia. Esto es muy didáctico para que puedan recordar cómo valoramos una capacidad funcional del paciente. Entonces, nosotros ya podemos acá, en la primera consulta, poder detectar ese deterioro. Entonces, esa valoración funcional es fundamental, pues diseña un plan de atención geriátrico individualizado, de acuerdo a lo que el paciente necesita. Por eso, estos cuidados son centrados en la persona, ¿sí? Centrados en lo que necesita ese adulto mayor en el momento de la consulta. Es predictivo de mortalidad y de incapacidad. Puede detectar alteraciones del estado de la salud con fines preventivos. El deterioro funcional está asociado a mayor mortalidad, a mayor entrada a residencias de adultos mayores, a mayor hospitalización y a la utilización de mayor recursos sanitarios. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? Aunque está grabando, después lo van a volver a escuchar. Bueno, al final de esta clase, si tienen algunas preguntas, vamos a contestar. Bueno, seguimos. Como les dije, esta es una lista de cuáles son las actividades básicas de la vida diaria. Bueno, repitiendo de nuevo, alimentarse, bañarse, vestirse, el aseo personal, el poder utilizar
el inodoro, tener la capacidad todavía de sentir el momento que uno quiere ir al baño, ¿sí? Las actividades instrumentales, usar el teléfono, ir de compras, preparar alimentos, cuidar de la casa, lavar la ropa, el uso de transporte, digamos, la medicación, el uso del dinero, etc. Y las avanzadas son sobre todo de la movilidad, las transferencias, las deambulaciones. Estas son más avanzadas. Bueno, entre las avanzadas son, como les dije, las actividades de ocio y de tiempo libre, el que pueda ir a las actividades religiosas, a las actividades de socialización, actividades físicas, deportes, el transporte, que pueda viajar. Bueno, todo esto ahora, estas actividades avanzadas, digamos, están un poco restringidas, pero no impide, nuestra situación pandémica no debe impedir que esto se pueda llegar a realizar, ¿sí? Estas actividades avanzadas son difíciles de evaluar en algunos casos porque están en este momento ahora muy influenciadas por la pandemia en la que estamos todos, ¿sí? A veces el nivel socioeconómico también hace que no pueda hacer ninguna actividad de ocio. La valoración de la actividad física, el nivel de actividad física que nunca hizo, por ejemplo, si nunca hizo ningún tipo de actividad física, bueno, etcétera. Bueno, las instrumentales son las que son necesarias para vivir en forma independiente. Miden qué tanto este adulto mayor puede adaptarse a su entorno, ¿sí? La mayoría incluyen de 5 a 9 actividades, 5 a 9 actividades, aunque alguna incluye hasta 50 actividades, ¿sí? Esta escala de Langton, que mide entonces la capacidad y el buen coeficiente de reproductibilidad de las instrumentales. Entonces, recuerden que cuando en el examen yo les ponga actividades instrumentales, deben conocer también el nombre de esta, que son las escalas de Langton. Las actividades instrumentales, entonces, son las de Langton y Brody, y las escalas de Bartel con B larga son básicas, las actividades básicas de la vida diaria, que son con la B larga. Bueno, aquí, por ejemplo, es actividades instrumentales, esto está en inglés, instrumentales de la vida diaria, la I, acuérdense, Langton y Brody. Cuando ven una B larga, es Bartel, como acrónimo, para que se acuerden, ¿verdad? Entonces, la evaluación de la capacidad instrumental, de las actividades instrumentales, esta discapacidad es una transición entonces entre la discapacidad grave ya, ¿sí? En el paciente que todavía puede, digamos, utilizar un taxi o utilizar su dinero o irse a la cooperativa o firmar un cheque. Entonces es la transición entre esa independencia y una discapacidad grave ya, ¿sí? Imagínense. Así que no es cuando el paciente ya no puede mantener estas actividades instrumentales, estamos, digamos, en un retroceso bastante grave. Hay alta, digamos que el paciente tiene una discapacidad bastante grave ya, ¿sí? Esto predice que el paciente va a necesitar de mucha ayuda de otras personas. El riesgo de los síndromes geriátricos como las caídas, la malnutrición o las incontinencias son muy frecuentes cuando ya se ha perdido estas actividades instrumentales. El riesgo de que ese individuo no pueda, digamos, tener su propio cuidado, ¿sí? El riesgo de maltrato, aunque ustedes no lo puedan creer, el riesgo de maltrato es muy frecuente, que tengan cuidados inadecuados también, bueno, etc. Entonces, es esta transición entre la independencia y la discapacidad grave ya es valorado con las instrumentales de la vida diaria. Las instrumentales de la vida diaria, como utilizar, limpiar la casa, manejar el dinero, cocinar, hacer las compras, utilizar el teléfono, un medio de transporte, lavar la ropa, etc. Bueno, y las básicas, aquí, como les dije, Barter es la que nosotros utilizamos en el hospital,
Esta es la que nosotros más utilizamos en geriatría, bueno, en nuestro hospital, pero existen otras escalas, pero esta es la que tienen que recordar porque incluye la movilidad, ¿sí? Es imprescindible para que todos vivamos. Todas estas escalas incluyen el baño, el vestido, el uso del inodoro y la comida. Ok, entonces, actividades básicas, Bartel, que incluye la movilidad, son estas. El asearse, el baño, el vestirse, el utilizar el inodoro, la socialización, etc. Bueno, esta es la otra escala, la escala de Cruz Roja, que también son las actividades básicas de la vida diaria. Aquí lo que se enumera con esta escala son el grado de incapacidad física, ¿sí? Es una escala que va de 0 a 5, donde 0 es el paciente que es totalmente normal, ¿sí? Que camina solo, que no necesita ayuda, es el paciente que es, digamos, que camina sin ayuda. El paciente en grado 1 realiza, digamos, los actos de la vida diaria de manera suficiente, pero deambula con cierta dificultad. Deambula con cierta dificultad significa que va lento y se va atajando, pero deambula con alguna dificultad. Todavía no utiliza ningún bastón o un andador, ¿sí? Y todavía en el grado 1 todavía es continente, ¿ok? O sea que no utiliza, no tiene pérdidas, no tiene incontinencia, etc. Ya en el estadio 2, ahí el paciente algunas veces tiene dificultad en los actos diarios, necesita ayuda, aquí utiliza bastón, y a veces se le escapa el pipí, por ejemplo, no llega al baño, a veces, no siempre, pero por lo menos una vez al mes le suele suceder. El 3 ya necesita de al menos una persona para la higiene, por ejemplo, ¿sí? Y es totalmente, eh, digamos, su dificultad es bastante para las actividades básicas, entonces necesita la ayuda de una persona. Ocasional incontinencia, esto se va por lo menos de una vez a la semana o 2 veces a la semana. En el estadio 4 ya necesita ayuda para casi todo lo que es la parte de actividades básicas, ¿sí? Y necesita a veces hasta 2 personas para poder deambular. El 5 está totalmente confinado a la cama, utiliza pañal día y noche y necesita continuadamente cuidados de enfermería. Entonces la escala 5, que es la incapacidad física de Cruz Roja, es el grado, digamos, el más severo, de incapacidad total física. La detección de esta discapacidad es subclínica porque a veces está limitado esta evaluación, ¿sí? Ya sea por alteraciones de la marcha, porque a veces no se levanta de la silla, pero puede subir escaleras o tiene alguna destreza manual, ¿sí? Son medidas que son objetivadas, estandarizadas, que uno debe tomarse el tiempo y debe tener el espacio adecuado para poder evaluar a estos pacientes. ¿Sí? ¿Y cómo evaluamos, por ejemplo, al paciente que puede todavía caminar, pero viene con un bastón y puede caminar? Hay que hacerle una evaluación que se llama test de Tinetti. Aquí están las 3 opciones. Este es el que más utilizamos, es el más corto, test de Tinetti, el test de Romberg progresivo y la estancia en una pierna, que también tiene su forma de ser valorado. Bueno, entonces, la importancia de las actividades básicas. Esto es porque yo insisto mucho en las actividades básicas, porque la detección de el déficit en alguna de estas actividades podemos intervenir de manera precoz. ¿De qué manera? Bueno, el paciente que ya no puede o tiene alguna alteración en el baño, en el aseo, en la vestimenta o en la alimentación, no puede hacerlo solo o tiene alguna dificultad, hay que, digamos, solicitar la intervención de la terapia ocupacional. Cuando tenemos problemas en el uso de escaleras, no podemos subir ni siquiera 2 escalones, no puede deambular o tiene ya alteraciones en la movilidad, está muy rígido,
está, digamos, muy con pérdida de fuerza muscular, ¿sí? Pérdida de masa muscular. El paciente está fragilizado, está entrando en sarcopenia. Necesitamos de los fisioterapeutas, ¿sí? Donde se le va a valorar y entablaremos un plan terapéutico individualizado para ese paciente. El paciente que ya empieza con las incontinencias, ¿sí? Ambas, primero urinaria y luego fecal, hay formas de controlar estas incontinencias, ¿sí? Entonces, hay que preguntar todas estas cosas al paciente. Hay que utilizar esta escala de Bartel para detectar algunas de estas deficiencias. Bueno, la valoración mental. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir. ¿Sí, alguien iba a hablar? No, doctora, para seguir. Ok. Bueno, ¿qué hacemos con la valoración mental? En la valoración mental tenemos dos estados que hay que detectar en los adultos mayores. El estado cognitivo, el estado, si el paciente está confuso o está con una demencia o está iniciando una demencia, o si tiene un deterioro cognitivo leve, o el paciente está con un estado cognitivo alterado por cambios asociados al envejecimiento que también vimos en la clase pasada, así como el cerebro va envejeciendo de manera normal, sin patologías y con patologías, ¿ok? En el estado afectivo, nosotros buscamos el depistaje de la depresión y de la ansiedad. Ustedes saben, bueno, esto tendría que estar invertido, ¿sí? Porque una ansiedad no controlada casi siempre se desarrolla una depresión. Bueno, seguimos. Los métodos directos y los métodos indirectos para la valoración del estado mental. Bueno, cuando hablamos de métodos directos es la historia clínica. La historia clínica, lo que se puede recaudar de una historia clínica normal, que ustedes saben, y la observación del paciente, la observación del comportamiento de ese paciente, la aplicación de cuestionarios y de pruebas complementarias. O sea, esto es un método bastante normal que ustedes ya conocen, ¿sí? La exploración física, la neurológica, y el método indirecto es lo que se realiza con la familia. ¿Sí? Por eso en estos pacientes necesitamos sí o sí de la intervención de un familiar, sí o sí de un cuidador, donde ellos realizan o pueden, digamos, ayudar con esos cambios del estado actual en el ámbito personal o familiar. Por ejemplo, un paciente que eh, la familia te dice, llega a la tarde y se vuelve agresivo, el paciente no se halla, dice que no está en su casa, busca su casa, pregunta todo el tiempo que a qué hora se va a ir a su casa, empieza a abrir cajones, está muy inquieto, muy agresivo, le damos un tranquilizante, ya sea, no sé, risperidona o sualoperidol y le calma un poquitito, ¿sí? Pero ahora se está haciendo más seguido este cuadro, doctora, te dice. Antes se controlaba con la medicación, pero de un día para otro, esos eventos ya son de mañana y de tarde y no está durmiendo, no duerme ni de día ni de noche. O sea, eso es un cambio brusco que puede ser, digamos, contado por el familiar, por el cuidador. Es un cambio brusco de pocos días o de pocas semanas. ¿Qué es lo que primero tenemos que buscar nosotros? Alguna infección, digamos, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones metabólicas. Hay que pedirle una analítica, pero lo primero es verificar si no hay alguna infección y también verificar los fármacos que estaba tomando ese paciente. Ahora, si ya te dice, ya se estaba olvidando
de muchas cosas. Esto ya viene de hace tiempo. Hay días que está más nervioso, otros días no, a veces duerme, a veces no duerme. Cuando te habla de más de 6 meses, o de más de 3 meses, o de más de un año, o empezó con la cuarentena, esto, doctora, empezó con la cuarentena, nosotros ya no podíamos visitarle y entonces él se fue deteriorando cada vez más. Entonces ahí podemos inferir que estamos frente a un probable deterioro de la memoria por una demencia, ¿ok? Entonces el estado cognitivo basal y cómo estaba hace pocas semanas, hablamos de un síndrome confusional. Cuando ya pasaron varias semanas, incluso varios meses o incluso años, ya podemos buscar las demencias, trastornos neurocognitivos ligados a la demencia. Entonces, la valoración cognitiva, nosotros no hacemos un diagnóstico, ¿sí? Es una valoración de la situación de que puede existir un problema, que nosotros necesitamos realizar el diagnóstico de la manera más precoz, rápida, para adoptar las medidas terapéuticas oportunas y restablecer en forma precoz a ese paciente, ¿sí? La literatura dice que casi el 72-80% de los casos de déficit cognitivo leve pueden pasar desapercibidos si no se emplea algún sistema de detección del mismo, ¿no? Los aspectos que a descartar en una entrevista neuropsicológica, ¿sí? Una vez que el paciente, que nosotros detectamos que el paciente está con nosotros sospechamos que por una demencia, el paciente debe asistir, debe ser, digamos, entrevistado el paciente y la familia o el cuidador por una neuropsicóloga. Entonces, ¿qué es lo que influye? Influye en esos test psicométricos el nivel de estudio del paciente, la profesión anterior, ¿sí? El nivel hay ciertos test que no se puede realizar en algunos pacientes que no saben leer ni escribir. Entonces hay que adaptar estos test psicométricos para esos pacientes. Hay pacientes que no escuchan o no ven, hay que adaptar estos test, ¿sí? La edad también. De repente justo tomó su clonazepam a la mañana y tenía que irse a la psicóloga, a la neuropsicóloga, y no puede porque está muy dormido. El consumo de fármacos, el consumo de alcohol, ¿sí? Del presente, del pasado, de la noche anterior. Todo esto influye en la entrevista por neuropsicología. Los antecedentes también de enfermedades neurológicas o crónicas, por ejemplo los ACV, los ACV, los ACV isquémicos, las parálisis, las infecciones que tuvieron repercusiones a nivel neurológico, el LUE sifilítico en estadio 3, que también se describe como un desencadenante de una alteración en estos test psicométricos que puede desencadenar un trastorno neurocognitivo. Los factores de riesgo cardiovascular son las causantes número 1 de estas alteraciones neurocognitivas. Y como les dije al comienzo de la valoración cognitiva, la forma y el síntoma del estado cognitivo inicial, cuando hablamos de agudo y cuando ya es algo crónico. Bueno, vamos a seguir con los instrumentos o escalas que valoran la parte mental, ¿sí? Como les dije, esto no es un diagnóstico, no es que yo hago estos tests y ya tengo el diagnóstico. Solamente buscamos áreas intelectuales o áreas mentales que están alteradas, pero el diagnóstico de base, el diagnóstico es en base sobre todo con la historia y con los criterios del DSM-5, ya sería ahora, ¿sí? Existen unos test muy cortos de 10 preguntas que se llaman el cuestionario de Pfizer, por ejemplo, que tienen 10 de 10 preguntas. El test del reloj, el mini mental test de Folstein, que es el que más utilizamos en geriatría. El test del informador en la escala de Blese.
es el que se le realiza al cuidador y o a la familia. La escala global de deterioro de Reisenberg. Este es una valoración funcional del deterioro. Bueno, estos son todos los instrumentos, por eso son screening. Acuérdense que no son diagnósticos, son depistaje, son test breves de screening. Este es el cuestionario de Pfeiffer. Es las preguntas que se le realiza al paciente. Cuál es la fecha de hoy, día, mes, año. Se le pregunta en qué día de la semana estamos, o sea, hoy. Si sabe cómo se llama el lugar en donde está, ¿sí? El edificio, el nombre, si sabe su dirección, la dirección de su casa. Se le pregunta por la edad, se le pregunta en qué año nació. Generalmente va también con la pregunta de quién es el presidente de la República, quién fue el presidente anterior, cuál es el primer apellido de su madre, y si a 20 le restamos 3, ¿cuánto queda? A ver, un segundito. Bueno, vamos a seguir porque mi perro empezó a ladrar tan fuerte que ni yo escuchaba mi voz. Bueno, voy a volver a proyectar la pantalla. Bueno, la valoración del estado afectivo y mental. Seguimos con la valoración mental. Ahora buscamos la detección de ansiedad y de depresión. Esto es sumamente difícil de realizar, ¿sí? Porque generalmente ellos tienden a negar todo, tienden a negar todos los sentimientos de depresión y ansiedad, bien por intentar mostrar una apariencia de bienestar, de autosuficiencia, o por ser conscientes de su existencia, ¿sí? O porque saben que hay una ansiedad o una depresión. La causa es muy típica, es muy atípica, perdón, en la vejez. Ambos trastornos se manifiestan como quejas somáticas y el paciente le duele todo, todo. Le duele la rodilla, el pie, la cabeza, el cuello. Se mezclan todos los trastornos físicos, no quedamos más mareados nosotros. Es impresionante cómo las quejas somáticas son las que predominan ante estos dos trastornos, ¿sí? Entonces nosotros hacemos uso de la escala de Jesabach, que es una escala de 15 preguntas. Hay una escala mucho más corta que también se utiliza en consultorio, que se hacen 5 preguntas. Esta es una versión corta, pero hay una ultra corta de 5 preguntas, pero es más o menos para que tengan idea del tipo de pregunta que se le hace al adulto mayor, ¿sí? Como verán, acá hay puntuaciones diferentes de acuerdo a lo que va preguntando. Se le hace la pregunta de esta manera. Señora María, le voy a hacer algunas preguntas y usted me va a ir contestando con sí o con no, ¿ok? Entonces, cada pregunta sí es un punto, cada pregunta no es 0 puntos. ¿Está básicamente satisfecho con su vida? El que va a responder sí o no. ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades de interés? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se encuentra a menudo aburrido o aburrida? ¿La mayor parte del tiempo está de buen humor? ¿Teme a que le pase algo malo? ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? ¿Se siente a menudo abandonado o abandonada? ¿Prefiere quedarse en la casa en lugar de salir y hacer cosas nuevas? ¿Cree tener más problemas de memoria que el resto de la gente?
piensa que es maravilloso estar vivo, le cuesta iniciar nuevos proyectos, se siente lleno de energía, sí o no, ¿sí? Cree que mucha gente está mejor que usted. Y ahí responde sí o no. Bueno, de luego se suman los puntos. De 0 a 5 es una escala normal, o sea, un Yesabash de 5 es normal. Un Yesabash de 6 a 9 es una probable depresión. Y más de 10, evidentemente, más respuestas sí, es una depresión establecida. Pero esto no hace el diagnóstico, esto es una escala de despistaje. Bueno, vamos a la valoración social. En la valoración social, los aspectos básicos que se valora es el entorno, las condiciones de vida, la convivencia, la atención del cuidador principalmente y los ingresos, ¿sí? Con mucho tacto siempre se hacen estas preguntas. Aspectos avanzados es cómo está viviendo, su aspecto relacional, si tiene amigos, si tiene un club cercano, su régimen de vida, si qué ideología mantiene, porque las actitudes ante la religión también son consideradas de peso, digamos, en la valoración social del adulto mayor. La que más se utiliza es la valoración de Gijón, que tiene también preguntas de 0 a 20 puntos. Y los 4 aspectos, 5, perdón, que valora son la convivencia, la vivienda del adulto mayor, su situación económica, el apoyo de la red social y el relacionamiento social. Vamos ahora a la valoración nutricional. La valoración nutricional se utiliza el MNA. Es el Mini Nutritional Assessment Method o test, MNA. Este es un test hiper utilizado y muy importante que lo sepan, porque la especificidad y la sensibilidad es muy alta. Un valor predictivo de un 97%, que es lo que evalúa las medidas antropométricas del adulto mayor. También tiene una evaluación global, parámetros dietarios y una valoración subjetiva. Entonces, no vamos a entrar en detalle de este MNA, pero tienen que saber que existe este MNA. A modo de comentario, si de repente no pueden medir el MNA de manera rápida o concisa, pueden hacer uso de una cinta métrica y medir la pantorrilla del adulto mayor. Una pantorrilla, que es la medida de menor de 30, es altamente predictivo de una malnutrición, ¿sí? Y mayor a 30, en teoría se cree que su valor predictivo también es digamos, de buena nutrición. Entonces, la valoración y la asistencia geriátrica es una valoración integral, donde nosotros hacemos una lista de todos los problemas que podemos diagnosticar, trazamos objetivos y enumeramos planes de cuidado. La intervención entonces es clínica, funcional, mental y social. Y es adaptado sobre todo. Es adaptado a lo que el paciente necesita y es centrado en la persona. ¿Ok? Así que eso es lo que tienen que acordarse, que esta intervención es en las 4 esferas fundamentales, es integral. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Doutora, Sí, boas noites. buenas noches. Então, com relação a essa aula de hoje, ela foi uma avaliação integral, né, global, vamos dizer assim. Claro. Nós avaliamos todos os aspectos do adulto maior. Ajá. Com relação a esse, eu estou dando uma olhada aqui nesse anexo do trabalho. Esse trabalho a gente ainda vai ter ainda síndrome geriátrica, ética em geriatria, são temas que vão ser dados ainda, né?
no caso, tem 3 temas aqui, seria isso mesmo? Síndrome geriátrica, ética em geriatria e modelos de atenção, são 3 temas separados? Son tres temas separados. Dentro Aham. de síndromes geriátricos, que dentro de un rato les voy a enumerar cuáles son, están 11 síndromes, 11 temas hay dentro de los síndromes geriátricos. Ah, sim. 11 temas, E aí, exactamente. cada grupo vai escolher um desses 3 Uno, aqui? exactamente. Ah, Entonces, entendi. por eso es muy importante que yo sepa la cantidad de grupos que se va a formar, porque de todo, el tema más importante es conocer esos síndromes geriátricos. ¿Ok? Eso es un Entendi. tema muy importante que todos deben conocer. E aí, dentro de síndrome geriátrica, são 11, né? São 11 11 subtemas, vamos dizer assim. subtemas. E aí, nesse caso, por exemplo, vamos supor que o meu grupo ficou com síndrome geriátrico. Eu vou ter que abordar os 11? No, Como que seria? solamente un tema. Dentro de, a ver, voy a proyectar la diapositiva de lo que habla de síndromes geriátricos. Un segundito. Y voy a explicar cuáles son Ah, esos entendi. síndromes geriátricos. Entendi. E outra coisa também, Sí. aqui tá escrito no anexo, que tá escrito assim, para a gente poder, data estimada para iniciar mês de outubro, enviar a lista dos grupos até dia 16 de agosto. A gente envia para o seu e-mail, no Teams, no WhatsApp, como é que seria? No, me envían a mi correo. A ver, voy a escribir mi correo acá. Si el delegado, la delegada, si el delegado o la delegada me puede enviar la lista y yo voy a formar la lista con los Ah, grupos y sim, sim. yo voy a distribuir los temas. Sim, então nós vamos enviar para o delegado e o delegado reenvia para o professor. Entendi. Un segundito, Ok. voy a buscar la clase y ya les paso. Outra coisa, conforme for passando essas aulas, esses materiais, por exemplo, dessa aula de hoje e das próximas aulas, nós vamos ter acesso a esses Sí, slides? sí, Assim? sí, voy a subir toda la plataforma. Ok. A ver. Ahí está, sí. Doutora, Sí, boa noite. As suas aulas, então, vai ficar fixa nesse horário, então, de sexta-feira, viernes? viernes, pero un poquito más el horario, un poquito más temprano, para que no sea muy tarde, pues ya son las 7. El próximo viernes a esta hora ya vamos a finalizar la clase, vamos a empezar a las 5. Hoy fue una clase de recuperación y a partir del viernes la clase será de 17 y 10 a 19:10. Viernes. ¿Se entendió el horario de clase? De 17 y 10, eso a partir del viernes ya queda, del próximo viernes. Y ahí mandé mi correo para que los delegados me envíen, por favor, la lista de los grupos formados, como ustedes quieran formar, de 3 a 5 integrantes. Bueno, vamos a la última clase, una clase hiper corta, que son los síndromes geriátricos, para que entiendan. A ver, un segundito.
Ustedes me avisan cuando ven la pantalla, por favor. Apareceu, professora. Ok, bueno, ahí están los temas del síndrome geriátrico. El delirio o síndrome confusional agudo, deterioro cognitivo, el síndrome depresivo o la depresión, las incontinencias, la polifarmacia, trastornos de la sexualidad, fragilidad, síndrome de inmovilidad, caídas, escaras y úlceras y las alteraciones de la marcha. Estas alteraciones de la marcha van mucho con las caídas. Así que estos son los temas de los síndromes geriátricos. Esto, más o menos, entonces, cuando se formen los grupos, cada grupo va a tener uno de estos temas. ¿Ok? Entonces, ahora yo les voy a hablar de la polifarmacia. Bueno, ¿qué es la polifarmacia? Se cree que la literatura habla de que el 80% de los adultos mayores presentan alguna enfermedad crónica, como la hipertensión, la diabetes, la artrosis, insuficiencias cardíacas, ¿sí? Alteraciones de la suprarrenal, cáncer, etc. Como presentan varias enfermedades en forma simultánea, esto condiciona a un alto consumo de fármacos. También se cree que estadísticamente el 30% de los adultos mayores no cumplen con el tratamiento que es indicado por el médico. No hay una adherencia al tratamiento en un 30%. El incumplimiento terapéutico implica un peor control en estos pacientes. El factor principalmente de la eficacia, ¿sí?, de que un tratamiento funcione, es sociocultural. Se cree que los medicamentos, el factor sociocultural interviene en la eficacia de estos medicamentos junto con el incumplimiento de terapéutico alrededor de entre el 40 y 80%. ¿Por qué? Porque se automedican, ¿sí? Entonces, este síndrome, que según la OMS, es el consumo de 3 o más fármacos, ¿sí?, por día.
Esto es polifarmacia. En la polifarmacia, cuando yo les hablaba que en el historial médico, ¿cómo nosotros hacemos constar en el historial médico que hay una polifarmacia en el paciente? Debemos escribir cuántos fármacos está consumiendo, ¿sí? Debemos especificar cuál medicamento está consumiendo hace más de 3 meses y si es una medicación que que compra de la farmacia o que es prescrito por el médico. Entonces, para la definición se utiliza, hay varios autores que en los estudios randomizados pudieron detectar que en forma ambulatoria los pacientes consumen 4 medicamentos. Pero si el paciente ya está en una residencia de adultos mayores, está institucionalizado o vive en un geriátrico, en un asilo, el consumo de medicamentos ronda alrededor de 10 medicamentos por día. Hay otros autores que lo clasifican en consumo menor, moderado y consumo mayor. Mayor a 5. Estos son otros autores. En forma crónica se cree que ya es, se describe, ¿sí?, que son ya de consumo de más de 3 meses. ¿Cómo? Los autores lo dividen en un consumo adecuado, inadecuado y pseudomedicación. En forma adecuada son muchos fármacos con indicación clínica. En forma inadecuada, más de lo que clínicamente es necesario. Y la pseudomedicación es el registro de más de lo que tomo. Bueno, entonces, una prescripción inadecuada más falta de seguimiento hace que generalmente los errores en la medicación sean enormes. Sobre todo las alteraciones en la farmacocinética y la farmacodinámica en el adulto mayor de los fármacos también producen una prescripción, digamos, un fallo en el tratamiento. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la absorción durante el envejecimiento? A nivel del tubo gástrico, ¿sí?, hay un aumento del pH gástrico, ¿sí? Producen una gastritis atrófica. Esta gastritis atrófica generalmente es algo fisiológico que hace que haya un retraso en el vaciamiento gástrico, ¿ok? La indicación, por ejemplo, del omeprazol en el adulto mayor, porque consume muchos fármacos, no existe ni una sola literatura que avale esa prescripción. El adulto mayor que consume omeprazol porque consume muchos fármacos, esa indicación no existe en la literatura, no hay ningún estudio que avale esa indicación, así que por favor tengan en cuenta que la gastritis atrófica no es una indicación, o la polifarmacia es indicación para que el paciente consuma omeprazol, y me voy a detener más en el omeprazol, también porque el consumo crónico del omeprazol, de todos los, digamos, bloqueantes de canales, lo que produce es un sobrecrecimiento bacteriano. También produce, como les dije, ya tiene el buen pH que va en aumento. Entonces, directamente lo que está produciendo es más daño que beneficio. No se está absorbiendo ninguno de los componentes del complejo B al tener un aumento, digamos, del sobrecrecimiento bacteriano en esos pacientes. También, ¿qué es lo que sucede con la absorción? La absorción de alguno de los fármacos está disminuida. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo intestinal también está disminuido. Hay una alteración en la motilidad intestinal y esto va de la mano del paciente que no se mueve, ¿sí? Hay una disminución en el número de las células absorbentes. Entonces, si ya está sucediendo todo esto en el tubo digestivo del adulto mayor, el adulto mayor se tiene que mover. Debemos romper con ese mito de que el adulto mayor no tiene que hacer más nada cuando ya llega a una edad. Cuanto menos se mueve, hay menos motilidad intestinal, hay menos, digamos, la disminución del flujo sanguíneo cae de una manera fenomenal. Y esto también produce estados de lipotimia cuando se está yendo de cuerpo, en el baño, por ejemplo. Ante un mínimo esfuerzo o ante una mínima maniobra de Valsalva, el paciente puede tener una lipotimia en el baño. Esto es muy frecuente también que suceda.
¿Qué sucede con la distribución? La distribución de la masa grasa disminuye, masa magra disminuye. Entonces, ¿qué es lo que observamos? El agua total, el volumen total del líquido celular, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo del cerebro y cardíaco también van disminuyendo. Entonces, hay algunos fármacos hidrofílicos, como son los antibióticos, que el volumen de su distribución también va a estar disminuido. Sin embargo, en los lipofílicos va a aumentar. Esto es por la disminución de la masa magra. Muchas de las enfermedades concurrentes generan alteraciones en la concentración sérica de las proteínas de unión a fármacos como la disminución de la albúmina, que se une a fármacos acídicos. Por ejemplo, aquí le voy a nombrar a la warfarina, que muchos de los pacientes anticoagulados con warfarina producen, digamos, la alteración en la concentración sérica de proteínas. ¿Por qué? Por el uso de la warfarina. Entonces aumenta su concentración y también afecta también a la dosis de carga. Por eso es sumamente importante monitorizar a los pacientes que están consumiendo anticoagulantes. Y acá también habla de la fenitoína y el naproxeno. ¿Qué pasa con la distribución? La glucoproteína, que es lo que se une a un fármaco básico, por ejemplo, los betabloqueantes, los antidepresivos tricíclicos o la lidocaína, esta glucoproteína permanece igual o puede aumentar como resultado de una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, quemadura o un cáncer. Entonces, esta es una proteína que es fácilmente reconocible a nivel molecular, digamos, por decirlo así, que aumenta por un estado proinflamatorio. Entonces, la distribución también de los fármacos al que se debe unir también va a estar disminuida. El metabolismo en general está en descenso con la edad. En descenso, ¿por qué? Porque el flujo sanguíneo y la masa hepática también están en descenso. Por otra parte, los fármacos se metabolizan mediante dos tipos de reacciones. Ustedes saben que existe una reacción oxidante, que son mediadas por el citocromo P450, y que además tiene 5 isoenzimas, ¿sí? Y la fase 2, que es la reacción conjugada con el ácido acético o un azúcar, digamos, para mejorar su hidrosolubilidad y la excreción renal. Entonces, ¿qué sucede con la reducción del flujo sanguíneo hepático? Produce depuración de fármacos reducida, como antidepresivos tricíclicos, lidocaína, el opioide y el propanolol. Eso es importante también monitorizar a los beta bloqueantes en estos pacientes, porque fácilmente pueden producir bloqueos completos farmacológicos, pero porque sucede algo fisiológico, que es la reducción del flujo sanguíneo hepático. Y eso hace que el fármaco entonces no se depure y se mantenga a niveles bastante elevados en la sangre. Otros fármacos, otros factores, que también pueden alterar el metabolismo o alterar la depuración de algunos fármacos son la raza, el tabaquismo, la dieta, con las interacciones de todos estos fármacos a nivel hepático. ¿Qué sucede con la eliminación de los fármacos? El envejecimiento se relaciona con una disminución importante de la masa renal. Los números de las nefronas también van a disminuir y el tamaño de ellas también van a disminuir. ¿Qué es lo que se cree? Que el filtrado glomerular y la secreción tubular, al igual que el flujo sanguíneo renal, a partir de los 20 años ya va en descenso. Imagínense uno que llega a los 80 años, ¿cómo va a tener? ¿Qué filtrado glomerular va a tener? De ahí la importancia de conocer el clearance de creatinina de un adulto mayor. Es muy importante conocer su clearance de creatinina, sobre todo al momento de la medicación con antibióticos por el filtrado glomerular. Esta reducción de la depuración de ciertos fármacos como consecuencia del envejecimiento, por ejemplo, no se va a depurar los IECAs en forma, no es que no se depura, pero es mucho más enlentecido. Algunos IECA, aminoglucósidos, la dioxina, que es sumamente tóxica si no se controla, si no se hace la medición en sangre, la furosemida, la metformina, la ranitidina y la vancomicina.
es hiper importante que se haga el control de estos fármacos. Bueno, y ustedes saben cómo se mide el clearance de creatinina en un adulto mayor. Se resta 140 de la edad, se multiplica por el peso y eso se divide por 72 y se multiplica por el clearance de creatinina en sangre. Este resultado se multiplica por 85 cuando se trata de las mujeres. Y eso lo van a utilizar muchísimo cuando hagan su residencia. O si ya lo están haciendo en algunas prácticas, ustedes van a ver que este clearance de creatinina tienen que saber de memoria. Bueno, hoy día ya hay en las apps que es mucho más fácil, pero tienen que mantener en la cabeza. Los cálculos se deben realizar para toda administración de ATV. Bueno, ¿qué es el RAM? El RAM es la respuesta adversa a un medicamento. Es cualquier respuesta a un medicamento, sea nociva, o que por ahí no tuvimos la intención, o no se tuvo la intención de administrar, ¿sí? Eso es la reacción adversa al tratamiento, que se puede clasificar según los tipos farmacológicos, idiosincrásicos, de efecto a largo plazo y de efecto de latencia. Esto son algunas definiciones para tener en cuenta, porque se habla mucho, cuando se habla de fármacos en adultos mayores, se habla mucho del RAM, ¿sí? Porque está relacionada con la dosis, que se aplica generalmente como profilaxis, como diagnóstico o como tratamiento. Bueno, como les dije, la clasificación farmacológica puede ser predecible, raramente tiene consecuencias, como por ejemplo la administración de algunos fármacos o la sertralina a dosis alta que puede llevar a una diarrea, ¿ok? Eso es frecuente y guarda relación con la dosis de este fármaco. La idiosincrásica es el comportamiento de un grupo poblacional conocido con algún, digo, la idiosincrasia alérgica, ¿sí? Es un fenómeno inmune, es un fenómeno que es de cada organismo, digamos, ¿sí? El efecto de largo plazo es debido habitualmente a mecanismos adaptativos. Aquí hablamos siempre de las benzodiazepinas, ¿sí? Y algunas discinesias tardías por los neurolépticos. Los neurolépticos son muy frecuentes que el paciente empieza a presentar algunas discinesias por el consumo crónico. También los efectos rebote a largo plazo porque se suspende este fármaco, ¿sí? O las crisis hipertensivas luego del retiro de un hipotensor. Esto es un efecto a largo plazo. Entonces, la retirada siempre de estos fármacos, cuando es de consumo crónico, debe ser descenso progresivo, lento, ¿sí? Para evitar este efecto a largo plazo. Efecto de latencia larga, esto se ve generalmente con los anticancerígenos. Bueno, la farmacoepidemiología de las interacciones y su relación con el paciente geriátrico. Si un paciente, por ejemplo, está tomando 5 medicamentos, existe una posibilidad de un 50% de una interacción importante clínicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la mitad de sus síntomas están siendo producidos por los fármacos que toman. Cuando son 7, la posibilidad se aumenta en un 100%. Imagínense, o sea, que clínicamente alguno de los síntomas de un adulto mayor, de un paciente geriátrico, es por estas interacciones farmacológicas. Y el 20% ya son manifestaciones de reacciones adversas y se consideran severas. Estas interacciones son causantes de un 4, incluso yo diría de un poquito más de las hospitalizaciones, ¿sí? Representan de casi el 5% de todas las reacciones adversas medicamentosas en los que son internados, junto con el número de medicamentos que reciben. Es la edad avanzada un factor clave en la frecuencia de la aparición de estas internaciones. Las interacciones son el origen de una reacción adversa, generalmente con un pronóstico grave en un 25% de los casos. Esto lleva también a la hospitalización en casi un 2% de los pacientes. Esas interacciones farmacológicas generalmente ocurren cuando la acción de un medicamento administrado con fines diagnósticos, preventivos o tratamiento se modifica por el otro, ¿sí?
o por un elemento de la dieta, o por un ambiente, etcétera. Ejemplo, les doy un ejemplo. Los pacientes que están consumiendo levodopa, pacientes que tienen Parkinson, se cree que el consumo próximo de proteínas, sobre todo de origen animal, interfieren en su absorción. O sea que hay algunos fármacos que también tienen interacción con la dieta. Ejemplo, la warfarina, por ejemplo, que no hay que administrar con ninguna ensalada, alimentos verdes, ¿sí? Por la vitamina K. Bueno, y esto es una publicación de un grupo europeo que investiga digamos, la polifarmacia en cuidados en adultos mayores. Estudiaron la prevalencia de las interacciones farmacológicas en adultos mayores que iban a consultar en forma ambulatoria, ¿sí? Lo que se hizo con este estudio fue de 6 países, ¿sí? Se los interrogó, se siguió por 18 meses a los pacientes, 1.600 adultos mayores, ¿sí? De 6 ciudades europeas, y el promedio de fármacos por cada paciente era de 7, ¿sí? 46% de esos 1.600 adultos mayores tenían menos de una combinación de fármacos que podía generar una interacción importantemente clínica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo, entonces, de mejorar? Nosotros debemos mejorar la calidad de las prescripciones en adultos mayores. La prescripción inapropiada es atribuible a varias causas que deben ser abordadas cuando se considera el objetivo de optimizar un tratamiento farmacológico. Las necesidades clínicas del paciente, ¿qué expectativas tiene el paciente? O sea, ese debe ser el principal, digamos, la principal foco de diálogo entre el paciente y el médico, ¿sí? Siempre hay que promover terapias basadas en evidencia. Eso también es fundamental. Hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar para que tengamos sustento, ¿sí? Hay que hacer medicina basada en evidencias. Las prescripciones inapropiadas derivan, ¿por qué el médico, por qué el adulto mayor va y compra de la farmacia todos los remedios que quiere? Porque hay una falta de comunicación entre el médico y en el paciente, ¿sí? Y también otra cosa, que hay una formación de farmacoterapia inapropiada o nula en el ambiente médico. La farmacoterapia geriátrica es imperativa que ustedes conozcan, es importantísima. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que utilizamos? Bueno, en varios países se utilizan un montón de criterios. En Alemania, los criterios que se utilizan son muchísimas. Tenemos en Estados Unidos, en Canadá, ¿sí? Que utilizan, hay, digamos, criterios o cuestionarios que se utilizan a nivel hospitalario, otros que se utilizan en el contexto de cada enfermedad en concreto, ¿sí? Pero, o sea, son adaptados a la población de cada región, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que sucede acá desde otros países, verdad? Pero que esto a modo que ustedes sepan que existen criterios en casi todos los países. ¿Qué es lo que más se utiliza en nuestra región? En nuestra región, lo que se utiliza son los criterios de Beer y los criterios de Stop y de STAR. El de Stop y STAR es un consenso hispano-irlandés, ¿sí? Donde ellos en un ensayo clínico demostraron que la aplicación de este sistema seguida de una intervención sobre el médico comparada con una atención farmacológica convencional, ¿sí? Redujo la incorrecta administración o la correcta medicación o la prescripción y las interacciones, ¿sí? Y aumentó el número de medicamentos recomendados. Entonces, esto nace en el 2007 en Irlanda. Se elaboraron un acuerdo con la evidencia científica que había disponible y una revisión bibliográfica específica para adultos mayores. Y STAR, entonces, es el Screening de Alerta, o sea, es un screening de alerta a médicos para el tratamiento. Eso es el acrónimo de STAR. Bueno, la actualización, esto es, si mal no recuerdo, es el del 2015. Es una actualización, lo que hace ellos lanzar cada tanto,
no les quiero decir cada cuánto tiempo, pero en el 2015 ya habían lanzado la actualización de estos criterios que, a ver un poco, acá es lo que les quiero mostrar. Acá, estos criterios fueron publicados por primera vez, ya les dije, en el 2008 en Irlanda. Básicamente fueron incluyendo los cuidados en el domicilio, fueron puntos muy avalados por la Sociedad Europea de Geriatría. Se publicó en el 2009 en español. Se ha, digamos, corroborado, valorado por los países hispanohablantes en forma frecuente. Acá lo que los criterios van variando de acuerdo a la farmacopea de cada área y cada ámbito, ¿verdad? Según los datos europeos, la medicina domiciliaria es mayormente la prevalencia, es ahí donde hay una prescripción potencialmente inadecuada según los criterios según este criterio, ¿sí? ¿Cuáles son esos fármacos que se prescriben mal? Son las benzodiazepinas y los neurolépticos, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de caídas. En el paciente que consume excesivamente los inhibidores de la bomba de protones. El uso de ácido acetilsalicílico en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular. Esto es demasiado importante porque, sobre todo ahora en el COVID, donde al rollete, o sea, sin ninguna evidencia, se le da ácido acetilsalicílico sin enfermedad de base, sin patología cardiovascular de base. O la duplicación terapéutica, ¿sí? La omisión de la prescripción, que es estar los medicamentos más comúnmente implicados, o sea, no se les medica el calcio y la vitamina D3, ¿sí? En los pacientes con osteoporosis es obligatorio que tengan estos tratamientos, calcio y vitamina D. ¿Cuáles son los otros medicamentos que fueron, digamos, omitidos? No se les da. En pacientes con diabetes, las estatinas, las aspirinas, en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, los IECA, en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? En la comunidad, la mayor prevalencia de estas prescripciones potencialmente inapropiadas, según los criterios de Stock, están relacionados con el uso prolongado de las benzodiazepinas de vida media larga, aspirinas, AINES y fármacos del sistema cardiovascular. Relacionados con el de STAR, los antiagregantes, las estatinas en diabéticos, en pacientes con enfermedades cardiovasculares, etc. ¿Ok? Entonces, estos criterios tienen que saberlo, tienen que leer, ¿sí? Esto es lo mismo. Esto es, bueno, ¿por qué el fármaco más negativo para el adulto mayor son las benzodiazepinas, los neurolépticos, los antihistamínicos H1 de primera generación, los que le hacen dormir? ¿Por qué? Porque son los que producen mayormente las caídas, producen mareos, sobre todo en la noche, ¿sí? Los vasodilatadores que pueden causar hipotensión en pacientes con ortostatismo, opiáceos a largo plazo, todos estos fármacos son negativos en pacientes que se han caído más de una vez en el último 3 meses. Bueno, y esta es una foto que yo saqué por sección tienen, a nivel cardiovascular, por ejemplo, ¿sí? Aquí habla de la dioxina, indicado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? No hay una evidencia clara de su beneficio en adultos mayores, ojo con disfunción sistólica ventricular conservada, ojo con eso. El verapamil y el diltiazem en las insuficiencias cardíacas grado 3 o grado 4, según el NIA, que pueden empeorar una insuficiencia cardíaca, que, bueno, yo realmente no veo hace mucho que estén utilizando estos fármacos. El beta bloqueante combinado con los mismos fármacos produce un alto riesgo de bloqueo cardíaco. Los beta bloqueantes con bradicardia, ¿verdad? El paciente tiene 48 de latidos por minuto y está tomando atenolol. O sea, hay que cambiarle ese fármaco, ¿sí? El riesgo es altísimo. El bloqueo, ya en un paciente que tiene un bloqueo de tercero o de segundo grado, el riesgo de bloqueo completo o una asistolia es altísimo.
¿ok? La amiodarona como tratamiento antiarrítmico de primera elección en las taquisupra. Hay mayor riesgo de efectos secundarios que los betabloqueantes, que la dioxina, etc. Los diuréticos de ASA como tratamiento en primera línea de la hipertensión. Existen otras alternativas más seguras y efectivas, los diuréticos, porque producen una hiponatremia. Esa hiponatremia produce alteraciones del sensorio, confusión, caída, etcétera, ¿sí? Bueno, y la lista es larguísima, ¿ok? Acá los diuréticos como los tiacídicos, ¿sí? Por la hipopotasemia sobre todo, o la hiponatremia, que es lo que yo les hablo. Ay, perdón. Los criterios de Beer son una relación consensuada de medicamentos mediante la consulta de expertos con geriatría, expertos en farmacología, psicofarmacología y farmacología epidemiológica. O sea, completito es los criterios consensuados de Beer. Se utiliza entonces para describir patrones de tratamiento, educar e informar a todos los médicos clínicos y evaluar estudios de intervención con el fin de disminuir los problemas relacionados con los medicamentos en adultos mayores. Identifica todos los factores de riesgo asociados con la indicación de medicamentos inapropiados para una posterior puesta en marcha de programas de mejora en la seguridad de la prescripción, ¿sí? Entonces, está destinado a cuidados de personas mayores con un uso de herramienta educativa, ¿sí? Principalmente en los mayores de 65, se utiliza en los pacientes que están hospitalizados, que viven en residencias, los que van a las unidades sanitarias. Este criterio incluye mejorar la selección de los medicamentos recetados, la evaluación periódica del consumo de estas drogas, educación de los médicos, educar a los médicos que existen criterios donde ellos pueden valorar el medicamento de sus pacientes para la adecuada utilización de estos medicamentos. Bueno, la tasa de prescripción inadecuada con una buena utilización de este criterio va entre un 27% en la comunidad y 47% en las residencias de adultos mayores. Bueno, y acá el cuadro de Beer, el fármaco que es inapropiado para el adulto mayor, está justificado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, los AINES, ¿sí? Los AINES, como la aspirina, diclofenac, antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, diclofenac, ibuprofeno, ketorolac, meloxicam, piroxicam, ¿sí? Fuertemente evitar, ¿sí? Es la recomendación. ¿Por qué? Porque incrementa el riesgo de sangrado gastrointestinal, porque ya sabemos por qué, por la atrofia que tienen. Úlceras pépticas, sobre todo en mayores de 75 años, que pueden usar en forma concomitante también anticoagulantes y antiplaquetarios, obviamente que no hay que hacer, y que usen con inhibidores de la bomba de protones. ¿Ok? Así que clarísimo, clarísimo, clarísimo. La clorfeniramida, la popular que aquí se administra muchísimo, que es el Analer, ¿sí? Estos son generalmente antihistamínicos H1. Aquí están los agentes antiparkinsonianos. Fuertemente evitar, la recomendación es evitar. ¿Por qué? Porque tienen efecto anticolinérgico alto, la depuración es disminuida, por eso pueden producir confusión, boca seca y la constipación, que es muy frecuente. Después, la nitrofurantoína. La nitrofurantoína, este antibiótico, potencia el riesgo pulmonar por pérdida de la eficacia de la depuración cuando el crin es menos de 60 ml por minuto con una inadecuada concentración en orina. O sea que fíjense que, y la lista sigue acá con la dioxina, con la utilización de más de 125, es una dosis bastante alta, más de 125 miligramos por día. Evitar porque la falla cardíaca a altas dosis está asociada, esto es ya más que sabido, ¿sí? Porque por el alto riesgo de toxicidad, por la disminución de la depuración renal. La espironolactona, más de 25 miligramos tampoco es recomendable. En una insuficiencia cardíaca puede producir la hipocalemia asociado a los AINES, a los suplementos de vitamina K. Limitar en uso entonces cuando la depuración de Cleaner es menor a 30. ¿Okay? Los tricíclicos
tienen alto efecto anticolinérgico, sedación, hipotensión, caída, fractura en el peor de los casos. Los antipsicóticos de primera y de segunda generación aumentan el riesgo de enfermedades, enfermedades de... Esto significa riesgo de ACV, ¿sí? Y mortalidad en personas con demencia. Bueno, las benzodiazepinas de acción corta, alprazolam, lorazepam, triazolam, y los de larga duración, clona, diazepam, tienen una alta sensibilidad de las benzodiazepinas de vida media larga, ¿ok? Porque aumentan el riesgo de deterioro cognitivo, pueden producir demencias, pueden producir delirium, caídas, fracturas, etc. Bueno, el tema de la suplementación con testosterona o estrógenos, ¿sí? Esto está ahí entre moderado a moderado débil, ¿sí? Porque hay casos y casos, ¿sí? Esto hay que rever con el médico, con el endocrinólogo, con el ginecólogo, para poder suplementar con estas hormonas a los adultos mayores, ¿sí? Porque la evidencia es, digamos, está dividida. La evidencia cuenta que el efecto carcinógeno de cáncer de mama y endometrio, de la pérdida de cardioprotección y de protección cognitiva en mujeres ya de edad bastante avanzada, ¿sí? Lo mismo ocurre con la hormona de crecimiento. Bueno, entonces, en el 2019 fue la publicación de los criterios de Beer actualizado, ¿sí? En donde esto lo pueden leer en la publicación del 2019, bueno, donde intensamente siguen diciendo que la polifarmacia hay que rever la prescripción de más de 5 fármacos diariamente. Está muy aumentada en Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, población geriátrica ni qué decir. Lo que se evita en general, entonces, adicionar, digamos, esto es la combinación de estos fármacos, ¿sí? Lo que se modificó desde el 2019 esto es la lista de los la glimepirida, los inhibidores, la glitazona, etcétera, los hipoglicemiantes, ¿sí? Un riesgo bastante en el manejo sobre todo, ¿sí? La glimepirida es altamente hipoglicemiante en adultos mayores. Es una lista que hay que tener en cuenta, después, en lo posible cambiar según el caso. La meto también, no más de, en lo posible, en menos de 12 semanas, pueden producir, y acá el antibiótico, y el trimidopin sulfa, ¿sí? Hay que ir una dosis en descenso, ¿sí? Hay que darle una dosis de acuerdo a su funcionalidad renal. Bueno, esto es la lista de 30 fármacos que hay que evitar o revisar y reevaluar según el caso del paciente. Estos son 40 fármacos que deben ser usados con precaución. Por ejemplo, el tramadol puede producir una hiponatremia, altas dosis, o el síndrome inadecuado de la ADH, el riesgo es altísimo, ¿sí? Ambas cosas van de la mano. En los mayores de 70 años que no tengan enfermedades cardiovasculares de base, como prevención primaria, esto es de las aspirinas, ¿sí? Estos NIACOC2 son todos antiinflamatorios. Las siglas. Evitar una combinación en general, ¿sí? Opioides con benzodiazepinas, hay que evitar, excepto en mayor a 3 o fármacos, ¿sí? Como los macrólidos, por ejemplo, que excepto la citromicina y la ciprofloxacina con la warfarina, por ejemplo, ahora el riesgo de sangrado aumenta muchísimo.
La cipro con la teofilina, que es muy rara verla, por lo menos en nuestra región, aumenta la toxicidad de la teofilina. Aquí la combinación de sulfa con fenitoína o sulfa con otros fármacos, todo relacionado con el descenso de la depuración renal, ¿sí? El descenso de la depuración renal hace que aumente el riesgo de hipocalemias. Bueno, son antibióticos con antihipertensivos. Y lo que se sacaron de la lista, o sea, son 25 medicamentos. El H2, los receptores, los bloqueantes H2 en demencias y en demencias leves. Los medicamentos que producen, o sea, que se dan para el insomnio. Acá figura el modafinilo, que en algunos casos se da, son medicamentos para mantener el alerta, digamos. La cafeína, la teofilina, metilfenidato, la pseudoefedrina, y con precaución drogas pertinentes. Y acá hablan de los vasodilatadores. Son eliminados de la lista. Bueno, aquí lo que hay que tener muy en cuenta, que los puntos claves que deben conocer, es el RAM del paciente, ¿sí? Aquí existen respuestas inapropiadas relacionadas a los fármacos, y con esto ya terminamos, y que hay que hacer uso de estos criterios, ¿sí? Que contribuyen de una manera importantísima, están basados en discusiones con expertos a nivel mundial del uso adecuado de fármacos, de medicaciones y de interacciones en los adultos mayores. El uso de estos criterios también es muy importante a la hora de valorar esta polifarmacia, la combinación y la estrategia de tratamiento para estos pacientes, ¿sí? Stop y Start, estos criterios valoran entonces la medicación inapropiada y la elección para estos adultos mayores. Bueno, esto vamos a continuar en la siguiente clase. Bueno, rapidito les voy a leer. Esta es una mujer de 71 años que tiene una demencia leve, que recibió entonces un tratamiento con inhibidor de la colinesterasa. Después de 2 semanas se aumentó la dosis. Ella desarrolló múltiples episodios de diarrea, le recetaron un medicamento antidiarreico. Más tarde se presentó al departamento porque estaba delirando y la interna. Ese fármaco antidiarreico era un anticolinérgico, ¿ok? Y su medicamento, incluido al inhibidor de la colinesterasa, continuaron. Entonces, la paciente continuó teniendo diarrea en el hospital, lo que no se reconoció como un efecto secundario a su medicamento, y se sometió a múltiples de investigaciones gastrointestinales, GAP. Se le investigó todas las causas posibles de gastrointestinal. Durante el ingreso prolongado, experimentó un deterioro funcional. Miren, un deterioro funcional. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esta paciente? Hay que comprender esta secuencia de eventos. Entonces, en primer lugar, la verdadera fuente de la diarrea era farmacológico, ¿sí? Evitar investigaciones gastrointestinales innecesarias, reconsiderar entonces el manejo, otras opciones para el manejo de deterioro cognitivo. Se le medicó con un inhibidor de la colinesterasa. Este produce una incontinencia urinaria, y para la incontinencia urinaria se le medica con una nueva medicación, ¿sí? Con un anticolinérgico, tolterodina, tarifenacina, después hay otros anticolinérgicos urinarios. El paciente con su condición de parkinsonismo se le da un antipsicótico, ¿sí? Un antipsicótico para manejar los estados psicóticos del paciente. Pero, ¿qué es lo que tiene? Tiene una medicación antiparkinsoniana, ¿sí? Levodopa, carbidopa, etc. El paciente tiene una nueva medicación, por ejemplo, AINES de manera prolongada, más de 800 miligramos día, una dosis altísima de antiinflamatorios no esteroideos. Puede llegar a producir esta condición médica, ¿sí? Una hipertensión, y se le medica con un antihipertensivo. Esto es lo que les digo, ¿sí? El paciente que es medicado con un antipsicótico porque está agresivo, porque está está delirante, está muy agresivo, ¿sí? Está inquieto, desarrolla un parkinsonismo y se le da una medicación para el Parkinson. Una seguidilla de cosas que tienen que tener en cuenta. Bueno, finalmente, como conclusión,
La polifarmacia es un problema de salud pública. La polifarmacia precipita una cascada de eventos relacionados con la fragilidad geriátrica que condiciona mayor morbilidad, mortalidad en el adulto mayor. La polifarmacia es un desafío para el médico, para el clínico, porque es muy complejo, porque el paciente geriátrico es complejo y debe ser manejado de una forma multidisciplinaria, ¿sí? La polifarmacia debe ser activamente detectada y manejada en forma continua por todos los médicos, ¿sí? Bueno, y aquí terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esta va a ser un capítulo que el grupo que le toque va a tener que desarrollar un poco más estos criterios de Beer y criterios de Stobbe y Stark. O sea, el capítulo de polifarmacia de la exposición se va a basar en esos criterios, criterios de Beer y criterios de Stobbe y Stark. ¿Ok? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vamos despidiendo y nos encontramos en 8 días. Recordarles que el horario de la próxima semana es 17:10. Tá ok. Só para lembrar, doutora, da senhora alçar lá o conteúdo desse slide, para que a gente possa dar mais uma revisada depois. No hay problema. Así será. Ahora mismo lo subo a la plataforma. Bueno, que tengan todos buenas noches. Y hasta el próximo viernes. Gracias a ustedes.